Hola, ¿cómo están, querida familia, queridos amigos? Qué gusto saludarles el día de hoy. Mi nombre es Sergio Miranda y estoy transmitiendo en vivo por Facebook Live el día de hoy, martes 3 de noviembre del 2020. Y bien, pues me da mucho gusto compartir aquí con ustedes esta serie de Megatendencias 2020. Estamos transmitiendo aquí desde la Cafetería 1500 en nuestro auditorio de Avenida 5 de Febrero 1500 desde Querétaro, México. Querida familia, queridos amigos, y el día de hoy vamos a compartir un tema de gran actualidad para todos nosotros. Le he llamado el día de hoy a este tema elecciones apocalípticas en los Estados Unidos de Norteamérica. Y vamos a considerar este tema con ustedes el día de hoy. Como ustedes saben, el día de hoy se celebra la elección presidencial en los Estados Unidos de Norteamérica y por tanto resulta de mucha importancia para México, para todo el mundo y desde luego que tiene un importante significado profético en este último tiempo. En lo personal yo considero que estamos viviendo en la recta final del arrebatamiento en este último tiempo, el arrebatamiento de la iglesia. Y por esa razón, esto es lo que está ocurriendo el día de hoy, lo que va a suceder en los Estados Unidos de Norteamérica, resulta sumamente importante. Así que, bien, pues les invito para que puedan compartir con sus contactos. Voy a retratar de hoy nuevamente más tarde esta conferencia y lo haremos en la semana porque el tema es en verdad de mucha trascendencia para todos nosotros. Bien, pues les quiero invitar para que ustedes puedan seguirnos en esta serie. Les recomiendo que vean las conferencias de los videos anteriores, porque de esta manera tendrán un entendimiento más claro, más completo del tema que estamos viendo el día de hoy. El episodio 1 le llamamos Entendiendo la profecía de la Biblia para el futuro de la humanidad. Y después tuvimos 2 episodios de entrevistas. Y luego el episodio número 4 le llamamos Israel, la señal profética del último tiempo. El episodio 5, Israel, la higuera profética del último tiempo. El episodio de la semana pasada le llamamos el factor Trump en la recta final del arrebatamiento. Y el día de hoy estoy compartiendo este tema con ustedes, elecciones apocalípticas en los Estados Unidos de Norteamérica. Es un nuevo episodio. Y bueno, por la trascendencia que esto tiene, como ustedes saben, los medios informativos en México están anunciando una cobertura a partir de las 6 de la tarde. Como hemos escuchado en las informaciones, esta es la elección más de mayor participación ciudadana en los Estados Unidos. Se estima que ya han votado a través de correo por causa de la pandemia, pero también por causa de la cerrada competencia electoral entre Donald Trump y Joe Biden. Ya han votado más de 100 millones de personas en los Estados Unidos. Y bueno, pues sí se espera una elección de mucha trascendencia, aún en México, donde pues se seguía normalmente cada 4 años la elección presidencial en los Estados Unidos. No había tenido tanta atención y tanto debate como está ocurriendo el día de hoy. Ya los analistas han venido haciendo comentarios y hay mucha expectación por lo que va a suceder el día de hoy en los Estados Unidos. Es una elección que no solamente resulta de gran importancia para el país, sino también en todo el mundo. Hay también, como se sabe en los medios, hay la sospecha de que Rusia e Irán están interviniendo de alguna forma en la elección, porque esta elección afecta a todo el mundo. Dependiendo de quién gane la elección el día de hoy, pues se verá una política global de los Estados Unidos en Medio Oriente y en todo el mundo. Como sabemos, con Donald Trump, los Estados Unidos se ha venido retirando de los escenarios y los foros internacionales, porque Donald Trump tiene una postura nacionalista, patriótica, antiglobalista, y él ha hecho que los Estados Unidos estén al margen de
de lo que está ocurriendo en la geopolítica mundial, pero cuando hay intereses que proteger, pues ahí interviene desde luego Donald Trump. Así que por esa razón es muy importante lo que ocurrirá en Medio Oriente, en particular con la nación de Israel. Será de gran trascendencia la elección del día de hoy, porque sí habrá una gran diferencia entre quien gobierne los Estados Unidos a partir del próximo 20 de enero del 2021. Así que, bueno, pues vamos a analizar con ustedes en esta introducción las portadas que publica The Economist, que es una revista que, como todos los medios informativos en los Estados Unidos, pues es una oposición a Donald Trump. Y como se sabe, incluso ya con Twitter, ya Donald Trump entró en conflicto porque sí los medios en los Estados Unidos están controlados por intereses globalistas y por eso están favoreciendo constantemente al Partido Demócrata y a su candidato Joe Biden. Así que The Economist está anunciando esta portada en su revista muy prestigiosa, donde podemos leer en inglés por qué tiene que ser Joe Biden, why it has to be Joe Biden. Y vemos aquí una bandera de los Estados Unidos que se ve como destruida, como incendiada. Y si ustedes pueden ver en esta parte de la bandera que parece estar corroída o estar siendo destruida, se puede apreciar claramente la figura, el perfil de Donald Trump. Así que aquí se puede ver claramente que aquí hay una tendencia muy clara a favor de Joe Biden, como todos los medios informativos, como todas las casas encuestadoras en los Estados Unidos. Anoche y todavía el día de hoy, las encuestadoras y los medios informativos están diciendo que Joe Biden tiene una ventaja de entre 4 y 6 puntos porcentuales sobre Donald Trump, aunque todavía la semana pasada estaban anunciando una diferencia de 10 puntos porcentuales, y después del último debate presidencial, pues también los analistas consideran que Joe Biden se vino abajo en las encuestas porque la diferencia que él traía pues se ha reducido a un estrecho margen, porque dicen los analistas que en realidad hay 3 puntos porcentuales, digamos, en donde las encuestas pueden fallar o no ser acertadas, así que se tiene que descontar de esa diferencia el 3%, y esto quiere decir que realmente la competencia está muy cerrada y que realmente Joe Biden no tiene el triunfo asegurado. Yo todavía esta semana he estado siguiendo analistas que tienen mucho prestigio a través de televisión abierta, y todavía anoche estaban diciendo que Joe Biden iba a ganar la elección, pero lo que yo puedo ver es que en realidad están expresando un interés electoral, y tiene que ver también con lo que está ocurriendo con la política nacional, porque, bueno, pues también se sabe que los escándalos de corrupción que están sacudiendo a México en estas últimas semanas y que están ensuciando y que están salpicando, como dicen expresidentes de México, desde Vicente Fox, Felipe Calderón y desde luego Enrique Peña Nieto, bueno, pues están vinculados a los intereses del Partido Demócrata de Joe Biden. Así que claro que aquí los medios informativos tienen una preferencia por Joe Biden, porque en caso de que Joe Biden gane la presidencia en los Estados Unidos, desde luego que se va a detener todo este proceso que hemos estado viendo desde la gestión de Donald Trump, desde el encarcelamiento del Chapo, hasta ahora recientemente el arresto de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad, en el sexenio del expresidente Felipe Calderón. Se detendrían desde luego todos los procesos que se están siguiendo, desde luego en los Estados Unidos, y desde luego pues el temor que hay en los expresidentes de México. Como sabemos, también ocurrió el arresto del general Cienfuegos, el ex secretario de la Defensa Nacional, que también está suscitando un escándalo y una quiebra en la relación bilateral de cooperación en materia de seguridad entre México y los Estados Unidos. Así que claro que aquí en México, claro que se está también de esta manera habiendo una preferencia claramente a favor de Joe Biden, porque pues hay intereses en pugna,
y desde luego que con Joe Biden todo esto terminaría, se cancelaría, tiene consecuencias para México también esta elección presidencial, una razón por la que han estado comentando que Joe Biden se cayó en las encuestas es debido a que él fue llevado por Donald Trump en el último debate a un punto de mucha controversia, el llamado fracking, que se trata de una tecnología para extraer petróleo en los Estados Unidos, en Texas, en Pensilvania, en otras partes de los Estados Unidos. Este fracking hizo de los Estados Unidos una potencia petrolera en todo el mundo, cuando los Estados Unidos tan solo hace unos años dependían por completo del petróleo de Medio Oriente. Pero en estos momentos los Estados Unidos ya no tienen esa dependencia, ya los países árabes no pueden negociar como lo hacían anteriormente de una manera ventajosa, y esto es debido al fracking, porque el fracking es una tecnología que consiste en bombear en el subsuelo agua y de esta manera poder facilitar la extracción de petróleo, y esto es lo que ha hecho que se cree una gran red de empresas medianas y grandes que se dedican a extraer el petróleo en los Estados Unidos, en Texas, en Pensilvania y otros estados de la Unión Americana. Y bueno, esto ha sido un detonador de empleo muy importante en los Estados Unidos. Por esa razón es que cuando Joe Biden se vio obligado a decir cuál era su postura acerca del fracking, ya no se atrevió a decir que lo iba a cancelar, porque su postura, como la postura del Partido Demócrata en los últimos años, había sido, decían ellos, a favor de una política verde, o sea, de ir cancelando fuentes de energía como el petróleo, que contamina la atmósfera, y estaban hablando de nuevas tecnologías de energía, como la eólica, ¿no? Que consiste en utilizar el viento, la fuerza del viento, la energía solar. Y entonces en el debate Biden se vio contra la espada y la pared, no pudo abiertamente decir que iba a cancelar el fracking, pero dijo que ya no iba a conceder más permisos para que se continuara operando en los Estados Unidos la industria del petróleo en estas condiciones. Esto trajo un perjuicio. De hecho, es tan grande esta postura puede perjudicar a Joe Biden, que ya los analistas están diciendo que está en riesgo ya de ganar la elección el día de hoy, porque estados como Pensilvania y otros, donde el fracking es un factor de progreso y prosperidad económica, pues está amenazado por el candidato Joe Biden, que en caso de ser presidente, pues ahí va a cerrar la llave del petróleo en los Estados Unidos. Así que pues claro que esto tiene una trascendencia igualmente para México. Como sabemos, el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha hecho toda una estrategia de política económica que ha afectado la manera en que se destina el presupuesto del gobierno federal, porque ha priorizado la inversión en la industria petrolera de México como un detonador clave de la economía. Y por esas razones que México se vería perjudicado en caso de que Joe Biden llegue a la presidencia de los Estados Unidos, porque también por ahí va a haber un conflicto de intereses con la política económica del actual gobierno. Así que desde luego una política verde en los Estados Unidos comenzaría a cerrarle la llave al negocio del petróleo, que también México sigue siendo su principal socio comercial, los Estados Unidos de Norteamérica. Y bueno, pues sobre todo vamos a hablar de lo que estará ocurriendo en Medio Oriente, en la nación de Israel, en caso de la victoria de la reelección del candidato del presidente Donald Trump, porque lo que vamos a ver el día de hoy, y es por esa razón que es importante esta portada de The Economist, donde podemos ver en realidad que pues realmente hay un gran temor y una gran preocupación por una reelección de Donald Trump, que estaría afectando los intereses globalistas de todo ese conglomerado en los Estados Unidos, de empresas y desde luego también los intereses que tiene la élite mundial en el globalismo, la agenda globalista de la que ya se está hablando constantemente. Por esas razones que podemos ver en esta portada como donde se puede ver aquí America's Ugly Election, podemos ver aquí cómo The Economist está mandando un mensaje en el trasfondo, está hablando de la amenaza que representa Donald Trump para la nación, pero en realidad es una amenaza a sus propios intereses.
Así que aquí podemos ver cómo vemos dos estrellas que representan las candidaturas de Trump y de Biden, y vemos una cara triste representando la bandera de los Estados Unidos y una lagrimita, lo cual indica que en realidad no están seguros, sino ellos están esperando también ya y saben que lo más probable es que el candidato Joe Biden pierda esta elección presidencial. Así que como hemos venido comentando, pues existe evidencia por la cual podemos entender que Donald Trump va a ganar la elección el día de hoy, va a reelegirse a la presidencia de los Estados Unidos, y por tanto esto va a tener una enorme trascendencia en los acontecimientos mundiales, donde estaremos viendo el cumplimiento de la profecía de la Biblia para este último tiempo y por tanto acelerando el cumplimiento profético. Desde luego tendríamos que considerar el escenario en caso de que Joe Biden, qué pasaría en el escenario profético en caso de que Joe Biden gane esta elección presidencial. Pues desde luego que todo el apoyo y el respaldo que Donald Trump ha ofrecido al Estado de Israel y al gobierno de Benjamín Netanyahu, todo esto retrocedería, todos los acuerdos que Donald Trump ha promovido a favor de Israel, pues todos estos acuerdos seguramente el presidente Biden eventualmente daría marcha atrás a toda esta política a favor de Israel, porque Donald Trump ha apoyado a Israel como ningún presidente de los Estados Unidos lo ha hecho. Ahorita vamos a compartir información con ustedes al respecto. Dice aquí segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Así que este es el principio donde estamos viendo cómo dice que la Biblia es, la profecía es palabra profética. Toda la Biblia ha sido escrita de una manera profética porque es Dios hablando a la humanidad acerca de los planes que Dios tiene para el futuro de la humanidad y hablando acerca de la manera en que Dios ha planeado dar fin a esta era y este mundo tal y como lo conocemos hasta ahora, porque este es un mundo que ha llevado a la humanidad por un camino de violencia y destrucción. Y porque Dios tiene planes para la humanidad, para un nuevo comienzo, para una nueva humanidad, porque sabemos que a través del sacrificio de Jesús, Dios dio un nuevo comienzo a la humanidad, ha ofrecido salvación a todo el mundo a través del sacrificio de Jesús, tal como lo dice la Escritura en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que la Biblia declara salvación a través del sacrificio de Jesús. Así que, queridos amigos, no tengas temor por el futuro, pero este es el tiempo por lo que hemos vivido durante este año 2020 con esta pandemia. Este es el tiempo donde nosotros necesitamos en verdad recapacitar, necesitamos volvernos a Dios con todo nuestro corazón. Yo creo que este confinamiento que vivimos, sobre todo en los 3 primeros meses del año, y muchas personas de alguna forma se han confinado todavía hasta el día de hoy, yo creo que es porque en verdad Dios quería que el mundo entero se encerrara en casa y meditara, porque todo se detuvo con esta pandemia y después de haberse detenido toda la vida humana alrededor del mundo, también este encierro en casa ha hecho a muchas personas reflexionar sobre la manera que están viviendo, y tenemos que darnos cuenta que no podemos regresar a la vida que antes teníamos. No podemos seguir viviendo, queridos amigos, lejos de Dios. Necesitamos darnos cuenta qué frágil es nuestra vida y cómo nuestra vida está expuesta todo el tiempo en este mundo. Por eso es lo peor que le puede pasar a una persona no es morir. Queridos amigos, querida familia, lo peor que le puede pasar a alguien en este mundo es no haber conocido la salvación a través de Cristo Jesús, tal como lo dice en el Evangelio de Juan. Y esta es la vida eterna, declara ahí, que te conozcan a ti, dijo Jesús, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Lo peor que le puede pasar a alguien en este mundo es partir de este mundo sin tener la seguridad y la certeza de vivir con Dios por toda la eternidad.
Esta es una puerta abierta que se ha abierto para todos. Es un regalo del cielo. Jesús vino del cielo hace más de 2000 años para morir en esa cruz y de esta manera hacernos saber que Dios nos ha perdonado, que sobre Jesús cayó todo el juicio y toda la ira de Dios. Por eso cuando Jesús estaba en esa cruz muriendo, después de 3 horas, dice que el cielo se oscureció y Jesús gritó, lama sabactani, lama sabactani, que significa, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús estaba declarando el cumplimiento de Salmos 22. Si tú lees Salmos 22, te vas a dar cuenta que Salmos 22 es un salmo mesiánico, es decir, es un salmo que habla acerca del Mesías, del Masaya, del ungido prometido a Israel. Masaya, Mesías, es un ungido, está hablando de un rey. Jesús estaba hablando como un rey que vendría a reinar, pero antes que él venga a reinar, él quería iniciar una nueva humanidad con la naturaleza misma de Dios. Por esa razón Dios nos ofrece su propia vida, su propia naturaleza, porque nuestra naturaleza humana está corrompida, está inclinada al mal y a la violencia. Por eso el mundo en que vivimos se ha vuelto tan peligroso y destructivo, porque ha sido un mundo autogobernado por la humanidad. La humanidad se ha autogobernado por 6000 años de historia y la humanidad solamente ha mostrado a lo largo de su historia el peligro de de destruirse a sí misma. Por eso es que en la cruz del Calvario Jesús estaba anunciando, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Él estaba haciéndonos saber que él había sufrido la separación del Padre. Al morir en esa cruz, al ser juzgado tomando nuestro lugar y el lugar de toda la humanidad, la ira de Dios cayó sobre Jesucristo. Y él sufrió la separación que nunca él como Dios había tenido. Porque él decía, mi Padre y yo somos uno. Entonces ser desamparado significa que él tuvo que sufrir lo que toda persona sufrirá en la eternidad por quedar separado de Dios. Por eso es que la religión no te puede salvar. La religión solamente promueve obras. Es como una escalera que te promete que de acuerdo a tu comportamiento tú subirás por esa escalera para llegar al cielo. Pero la verdad es que la religión no te puede salvar, solamente te puede salvar el confiar en el sacrificio de Jesús. Porque Jesús ya sobre de él cayó toda la ira de Dios, para que de esta manera nosotros no seamos juzgados con este mundo. Este mundo tiene que ser juzgado por causa del pecado y la maldad que ha imperado durante la historia de la humanidad. Para que pueda comenzar una nueva era, es necesario que este mundo sea completamente libre de todas las consecuencias de la maldad del hombre durante estos 6000 años de historia de la humanidad. Así que por esa razón resulta tan importante lo que estamos viendo el día de hoy, querida familia, queridos amigos. Y yo quiero invitarte a que compartas esta conferencia con tus contactos. Muchas personas pueden sentirse aterradas por lo que la Biblia dice respecto al último tiempo, pero en realidad la Biblia nos está dando la oportunidad de saber lo que ocurrirá en el futuro, para que de esta manera tú puedas evitar el daño que vendrá sobre este mundo. Por eso Proverbios dice, el avisado ve el mal y se esconde. El avisado, el que está alertado, el que está entendiendo las circunstancias, dice que ve el mal y se esconde, ve el mal venir y se esconde, dice, se hace a un lado. Entonces Dios nos está dando la oportunidad de no ser alcanzados por lo que ocurrirá en este mundo en tan poco tiempo. Esta puerta está a punto de cerrarse. El acontecimiento más importante en el programa de Dios para la humanidad es el arrebatamiento de la iglesia. Querida familia, queridos amigos, esto es lo que hemos venido compartiendo en estas últimas conferencias y yo te invito que tú de esta manera puedas revisar esta información. Desde luego que hay mucha información disponible y desde luego que aquí no estamos, desde aquí yo no estoy descubriendo la rueda. Desde luego que esta es una información o lo que la Biblia dice al respecto de este tema. Yo no soy, desde luego, ni el único que está hablando, ni la voz más con mayor autoridad para poder hablar de esto.
Pero todo lo que decimos que está en la Biblia es lo que tiene autoridad, pero hay muchos hablando de estos temas y hay un gran debate acerca del arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo para este tiempo, pero también hay mucho que están aportando muchos otros predicadores y maestros de la palabra acerca de estos temas, y por esa razón es que aquí no estamos trayendo el gran descubrimiento, pero lo que yo estoy compartiendo, muchos lo están también comentando de la misma manera, pero también hay un debate y nosotros tenemos la responsabilidad de discernir si realmente lo que estamos diciendo está en la Biblia y por tanto es veraz y por tanto debe tener credibilidad, y sobre todo que debemos estar preparados de esta manera para lo que estará ocurriendo en este último tiempo. Así que Tesalonicenses capítulo 4, verso 15 nos habla del arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo, el acontecimiento más importante en el programa de Dios, porque con el arrebatamiento de la iglesia comenzará a ser el comienzo del fin. Será ya el comienzo del fin de los últimos 7 años, donde se pondrá fin de esta manera al mundo tal y como lo conocemos, pero se inaugurará una nueva era, tal como Jesús anunció que Él regresaría a este mundo, tal como Él lo anunció, tanto en el capítulo 1 del libro de los Hechos, como en Mateo capítulo 24, Lucas 21, donde tú puedes ver cómo el Señor Jesús hizo un discurso sobre el futuro de la humanidad y de Israel, para que nosotros pudiéramos identificar las señales, las indicaciones que hay de que el tiempo del fin se aproxima para el comienzo de una nueva era. Y Él vendrá a reinar, como lo dice Zacarías, capítulo 14, del verso 1 al 4, donde dice que nosotros viviremos toda la eternidad, no en el cielo, sino aquí en la tierra. Así es, la estancia en el cielo es temporal, pero nos dice la Biblia que en realidad nosotros viviremos la eternidad en la tierra, porque al final de la gran tribulación, al final del juicio que Dios hará sobre este mundo, vendrá el comienzo de un reino de 1000 años, lo que se le llama en la Biblia el reino milenial de Jesucristo. Jesucristo personalmente vendrá a reinar por 1000 años, y Él, al regresar a la tierra, como lo dice Zacarías 14 del 1 al 4, pondrá su pie sobre el monte de los olivos, el lugar, el mismo sitio de donde Él se despidió de sus apóstoles, de sus discípulos, según Hechos capítulo 1, donde dice que fue llevado hacia arriba por 2 varones, dice, con vestiduras blancas, que eran ángeles, y ellos le dijeron, estos ángeles le dijeron a los discípulos que estaban ahí, tal como lo han visto que Él se ha ido, de la misma manera regresará. Y Jesús pondrá su pie en ese monte para venir a gobernar en Jerusalén, la capital de Israel, y dar comienzo a un reino de 1000 años. Gobernará también con la iglesia en Jerusalén, y tal como lo dice la Biblia, habrá alrededor de 2,000 millones de personas que habrán sobrevivido al juicio de Dios. Las personas que no se dejaron marcar por el anticristo para poder sobrevivir. Las personas que prefirieron morir a dejarse marcar por el anticristo, o quienes se escondieron o huyeron de tal manera que no les alcanzó, no murieron por causa de la gran tribulación, pero habrá sobrevivientes en la tierra. Así que aquí nos dice Tesalonicenses 4:15, por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Aquí es donde se traduce la palabra del griego arpazo. La palabra griega es arpazo, que significa ser arrebatado, significa tomar algo de manera violenta, de manera sorpresiva. Dice entonces, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así que aquí nos indica que la iglesia escapará de lo que vendrá sobre todo el mundo, vendrá el juicio de Dios finalmente. Y dice que la iglesia, mientras el mundo sufrirá el juicio del último tiempo, la iglesia estará, dice, por un tiempo solamente de 7 años, en las nubes. Dice que estará ahí para esperar el regreso de Jesucristo y regresar con Jesús a la tierra.
Todos aquellos que reconocieron a Jesucristo como su Salvador, como el dueño de sus vidas, esto es, como su Señor y como Dios, serán llevados en el arrebatamiento y regresará su iglesia con Jesucristo a reinar sobre la tierra. Cuando dice que en las nubes recibiremos al Señor y estaremos siempre con Él, no se refiere a que estaremos siempre en las nubes, se refiere a que estaremos siempre con el Señor. Estaremos en las nubes primero y después la iglesia regresará a la tierra para estar siempre con el Señor y, como he comentado, para reinar 1000 años en Jerusalén. Tú puedes observar que aquí dice que se hará oír una voz de mando, una voz de arcángel con trompeta de Dios. Y aquí es donde hay un punto muy interesante, porque cuando la palabra se refiere a que habrá un anuncio a través de la trompeta, tendríamos que irnos a estudiar lo que la Biblia dice acerca del toque de las trompetas, porque tenemos que saber si esta trompeta es una trompeta exclusiva o es una de las trompetas mencionadas a lo largo de la Biblia, y especialmente en las fiestas de Israel, para darnos un indicio de cuándo se tocará esa trompeta. Así que también esto es interesante, tiene que ver con la reelección de Trump, porque precisamente Trump tiene que ver con esta trompeta. Es posible que la reelección de Donald Trump esté siendo o anunciando de parte de Dios este toque de trompeta que anunciará el aceleramiento del cumplimiento profético en Israel, que por todo lo que Donald Trump ha venido haciendo a favor de Israel, hará que se acelere este cumplimiento profético, de manera que finalmente ocurre el arrebatamiento de la iglesia. Aquí lo que estamos viendo, queridos amigos, es cómo se conecta esta elección presidencial en los Estados Unidos con lo que está pasando en Israel, y cómo se conecta esto con el arrebatamiento de la iglesia. Porque desde luego que los acontecimientos en Israel son la higuera de la cual Jesús nos habló que tendríamos que estar atentos para de esta manera saber cuándo estas cosas iban a suceder. Y de esta manera tener el entendimiento de que lo que está pasando en Israel, si se acelera el cumplimiento por la reelección de Donald Trump, bueno, pues esto nos indicará que se aproxima y que es inminente y que estamos en la recta final del arrebatamiento de la iglesia. Aquí podemos ver también en esa escritura cómo nos dice el verso 16, cómo nos dice que los que murieron en Cristo resucitarán primero. Y aquí podemos ver entonces el comienzo ya por tanto, aquí nos está hablando ya del comienzo del fin, hablar de la resurrección de los que murieron en Cristo. Las personas que murieron sin Cristo no resucitarán en este tiempo, en el tiempo del arrebatamiento. Esta es la segunda resurrección de la cual habla el libro del Apocalipsis. Hay una segunda resurrección. Esta es la primera resurrección, la de los que vivirán toda la eternidad en la tierra con Cristo Jesús. Pero hay una segunda resurrección. Aún las personas que creen que su vida o su existencia terminará que el día que ellos mueran, aunque no lo crean, serán resucitados, pero para condenación eterna. Esta es la segunda resurrección. Por eso Apocalipsis dice: bienaventurados aquellos que tienen parte en la primera resurrección. Pero aquellos que serán dejados hasta la segunda van a ser condenados en el gran juicio del trono blanco. Podemos ver allí en Apocalipsis 21 cómo se nos habla de este gran juicio del trono blanco, donde dice que los vivos y los muertos, donde dice que todos los muertos, grandes y pequeños, serán juzgados. Y serán juzgados para ser condenados. No serán juzgados para ver si tuvieron buenas obras, si fueron buenas personas. No, serán juzgados para recibir la sentencia de quedar separados de Dios por toda la eternidad. Esto es terrible. Por eso Jesús vino del cielo a morir en la cruz, porque Él no quería que nadie, absolutamente nadie, se perdiera. Por eso Juan 3:16 dice: para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es tan claro lo que la Biblia dice acerca de nuestra salvación, queridos amigos, que lo único que se necesita es no leer la Biblia e ignorar lo que Dios dice para no entenderlo. Pero si alguien se considera cristiano, pues tienes que leer la Biblia y tienes que saber lo que realmente la Biblia dice acerca de la salvación, y que la salvación no depende de ser parte de una religión. La salvación depende de haber recibido la salvación por medio de Cristo Jesús. Así que aquí vemos que los que murieron en Cristo resucitarán primero, y dice: los que hayamos quedado
Dice, los que sigamos con vida cuando venga el Señor en el arrebatamiento, dice que seremos arrebatados y llevados, por tanto, con el Señor. Y bien, todavía me gustaría poder compartir con ustedes lo que nos dice la Escritura aquí me gustaría que veamos también en Corintios capítulo, en Primera de Corintios capítulo 15, 51. Vamos a ver si aquí podemos pasar directamente, porque quiero que veas cómo todavía acerca del rapto lo que nos dice, del arrebatamiento lo que nos dice la Biblia respecto de la transformación que ocurrirá para aquellos que aún estemos con vida, como dice aquí. Bien, mientras tanto quiero compartir con ustedes acerca de este tema que he hablado en los episodios anteriores, acerca de Kim Clement, profeta Kim Clement, que en el 2007 profetizó acerca de la reelección de Donald Trump. Tú puedes verlo en los episodios anteriores, donde también estoy compartiendo en nuestra página de Facebook los videos que está publicando House of Destiny, que es la iglesia que fundó y de la cual era pastor general Kim Clement, un reconocido profeta de Dios que murió en el 2016. Tan solamente él falleció o él murió tan solamente 2 semanas después de que Donald Trump ganó la elección presidencial, pero él profetizó acerca de la elección de Donald Trump para un segundo término. Y aquí vemos en este sitio que se llama Profecía al Día, tú puedes checar sobre Kim Clement y te vas a sorprender en el tiempo en que Kim Clement profetizó que Donald Trump sería presidente de los Estados Unidos por 2 periodos. En ese tiempo Donald Trump no estaba en la política, no estaba en sus planes postularse a la política, y él decía solamente ser alguien que le gustaba apoyar a los candidatos del Partido Republicano, que es con el partido con quien él realmente se identificaba. Bien, entonces vamos aquí les voy a compartir los videos que se publicaron. Son audios en realidad de esta profecía de Kim Clement, pero bueno, esto es sabido desde entonces, porque causó un enorme revuelo. Voy a buscar otra opción para poder compartirlo. Aunque lo compartí en episodios anteriores, el día de hoy quiero hacerlo nuevamente por la importancia que tiene la elección presidencial de esta noche en los Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a ver ahora sí este video, que en realidad es un audio de la profecía de Kim Clement, donde él estaba profetizando que Donald Trump sería presidente de los Estados Unidos en el futuro. Claro está, él no dijo en qué año esto sucedería, pero él profetizó que Donald Trump sería presidente por 2 periodos, lo cual indica que también él sería presidente para un segundo periodo y por tanto él ganaría la reelección. Como hemos comentado el día de hoy, pues realmente en los Estados Unidos los medios informativos están dándole la victoria a Joe Biden, han hecho toda una estrategia mediática para que el electorado pues diga, pues es Joe Biden quien va a ganar, y de esta manera pues tener influencia en el voto de los ciudadanos, anunciando por anticipado que Joe Biden va
teniendo ventaja en las encuestas, pero encuestas más, como hemos comentado, más creíbles o menos parciales, más imparciales, realmente están hablando en estos momentos de una elección muy cerrada para los Estados Unidos. Así que estoy preparando ya este video que es en realidad un audio para compartirlo aquí con ustedes. Sí, así es que en realidad, pues la reelección de Trump sería algo, digamos, contrario a los pronósticos que se tienen por las encuestas, por la opinión de los medios informativos. Sería, de hecho, aquí en México también los analistas están diciendo que Joe Biden va a ganar la elección. Así que yo dije desde la semana pasada y he estado comentando que en realidad Donald Trump, de acuerdo a lo que podemos ver en la Biblia, va a ganar esta elección y se va a reelegir. Podemos considerar, si no fuera así, el otro escenario, pero yo sí creo que Donald Trump va a ganar la elección y va a obtener la reelección. No estamos hablando de una preferencia política aquí, no estamos diciendo que Donald Trump podría ser mejor presidente que Joe Biden, no estamos hablando de que Donald Trump sea mejor para México, no, estamos diciendo en realidad lo que esto tiene, el significado que esto tiene en el aceleramiento del cumplimiento profético. De eso estamos hablando en realidad, porque además sabemos que la figura de Donald Trump es muy controversial, desde luego aquí en México, ¿verdad? Desde su campaña presidencial se volvió odioso para los mexicanos, porque la forma en que denostó a los mexicanos, hablando mal de la inmigración mexicana, pero algo que es justo y debemos de comentar es que en realidad con Barack Obama hubo mayor deportación de inmigrantes mexicanos que con Donald Trump. Con Barack Obama no se cumplió lo que siempre ha ofrecido el Partido Demócrata de abrirle las puertas a la inmigración. Joe Biden está haciendo lo mismo en su campaña, prometiendo que va a legalizar a los jóvenes mexicanos de DACA que nacieron en Estados Unidos y que estaban amenazados de ser deportados por el gobierno de Donald Trump. Joe Biden, una vez más, como lo han hecho los demócratas, está prometiendo que ellos van a ser tolerantes con la inmigración, pero la verdad es que Obama fue quien más mexicanos ha deportado que otros presidentes de los Estados Unidos. Así que también el tema ahí es muy relativo. Así que es muy relativo, pero no estamos hablando de preferencia electoral, no estamos hablando de la persona de Trump en particular. Yo sé que muchos pastores en los Estados Unidos pues también han estado hablando de virtudes y hablando favorablemente de todo lo que Donald Trump ha hecho, y también hay que reconocerlo que él ha estado manejando asuntos internos para su país desde una perspectiva cristiana y bíblica. Hay que reconocerlo. Lo que algunos no entendemos es por qué, si Donald Trump dice ser un cristiano no confesional, puede promover en muchas ocasiones un mensaje de odio y de polarización, como ha ocurrido en los Estados Unidos. Sabemos que algo que le perjudicó recientemente fue la manera en que su gobierno enfrentó las protestas por el racismo en los Estados Unidos, donde oficiales de la policía han maltratado a hombres de color, hombres negros, donde le causaron la muerte a Floyd, y donde pues ahorita el tema del racismo durante el gobierno de los Estados Unidos ha ido en aumento creciente. Se han levantado también todo un movimiento como paramilitar, racista, supremacista blanco, y bueno, pues lamentablemente es algo que es muy difícil entender, que por un lado escuchamos a un Donald Trump hablar a favor de la vida, a favor de la familia, y por el otro lado, pues usar en su gobierno tanta dureza, porque él tiene una postura patriótica y nacionalista para los Estados Unidos. Ahí está su lema de campaña. Bien, pues vamos a ver entonces la profecía de Kim Clement. Tuve el gusto de conocer y escuchar a Kent ahí cuando fui invitado a un aniversario de Covenant Church, que ahora es una mega iglesia en Dallas, Texas.
Y en aquel tiempo en que nosotros fuimos invitados por el pastor Ralph Holland, que actualmente es pastor fundador de la red de Mundo de Fe, donde nosotros estamos participando. Ralph Holland era el director de misiones y él nos hizo esta invitación para este aniversario de Covenant Church, que me parece que fue el último año, los últimos años que ellos estuvieron ahí en ese lugar de reunión, para después trasladarse a un campus donde llegó a ser una mega iglesia. Pero King Clement estuvo predicando ahí en ese aniversario. Les estoy hablando, queridos amigos, ahí en 1987, 88, en esos años. O sea, les estoy hablando de hace 30 años, más de 30 años, que tuve la oportunidad de escuchar a King Clement, pero en realidad él profetizó sobre Donald Trump en el 2007 en Redding, California. De los ejércitos. Esta nación no terminará en vergüenza. El periodo presidencial de este presidente no terminará en vergüenza, porque para entonces habrá una impartición de revelación tras revelación, dice el Señor. Habrá algunos que intentarán atender las manos, tal como lo hicieron los 3,000 hombres de Judá tratando de atar las manos de Sansón, diciendo: Sansón, tenemos que entregarte a los filisteos, porque tú iniciaste la pelea y nosotros no vamos a emprender una guerra con ellos. Y dice Dios, pongan atención a esto, aunque ellos logren atar las manos de este presidente, dice Dios, tal como lo hizo Sansón, él romperá todas sus cuerdas y ataduras, logrando así la victoria. Y entonces la nación entera se dará cuenta de que ustedes están entrando en un tiempo de la gran cosecha, aquella que ustedes jamás han experimentado antes. Los campos ya estarán blancos para la cosecha. Dice Dios, entonces prepárense, porque estaré a punto de enviarlos para que ganen al mundo. Estaré a punto de enviarlos al Valle de la Sal, donde llevarán vida, a donde solamente hay muerte, muerte y muerte, dice el Espíritu del Señor. No digan, esta palabra no es para mí, dice Dios, porque esta palabra es para esta misma hora. Ustedes me invitaron a Arizona, donde la tierra está seca y resquebrajada. Pero dice Dios, no, a este valle de sal yo le daré vida. Yo les daré victoria sobre los edomitas, dice el Señor. Aunque la pelea en la batalla dure una semana, el Señor dice, con todo esa división se romperá y entonces vendrá la unidad de toda la región. Algunos dirán, nosotros le vamos a Phoenix, y otros dirán, nosotros a Scottsdale. Pero dice Dios, no habrá tal cosa, porque habrá una sola ciudad unida donde la juventud será realmente impactada, dice Dios. ¿Pueden entender lo que el Espíritu les ha hablado a través del profeta? ¿Logran ver la montaña que ustedes van a conquistar? Cuando ustedes la vean, dice Dios, entonces se llevará a cabo la multiplicación. Por cuanto yo no permitiré que la pobreza gobierne mi iglesia. No permitiré que la pobreza gobierne mi pueblo. Dice el Señor, se han dado cuenta de que las riquezas ya existen y están a punto de ser conquistadas. Dios declara, estas pasarán de las manos de los impíos hacia el regazo de los justos. Entonces, dice Dios, tienen que entender que sus hijos ya no serán cautivados más por el mundo, por cuanto el mundo se estará tornando cada vez más y más desagradable a ellos, dice Dios. Y a su vez, la iglesia se estará volviendo cada vez más atractiva para ellos. Mi reino se estará volviendo cada vez más atractiva para ellos. Dios declara, ustedes se convertirán en la atracción del siglo para ellos. El Señor repite, ustedes serán transformados en la atracción del siglo para ellos. Dice el Espíritu de Dios, estoy en espera. Sí, estoy en espera por la respuesta de mi pueblo en toda la tierra. ¿Puede alguno llegar a ver esta victoria? ¿Puede alguno ver este tiempo de honra? Porque dice Dios, déjenme recordarles que yo pondré como líder de ustedes a un presidente de oración, y su oración será dirigida a mí. Dice el Señor, Él dirige. Sí, le haré una broma a la gente, así lo haré.
Dios dice, aquel que ha sido escogido avanzará, y la gente dirá, pero este es muy impulsivo y emocional. Pero el Espíritu de Dios dice, Él podrá ser impulsivo y emocional, pero edificará los muros de protección de esta nación en gran manera, y la economía del país se transformará rápidamente, dice el Señor de los ejércitos. Escuchen la palabra del Señor. Dice Dios, pondré al mando de 2 periodos presidenciales a un presidente de oración, aunque en sus inicios no será alguien de oración. Yo lo pondré en este puesto. Observen cómo acaba de mencionar que él pondrá, Kim Clement estaba profetizando de parte de Dios que Dios pondría a un presidente por 2 periodos presidenciales, y cómo está diciendo que al principio no sería un presidente de oración, pero que después lo sería. Y luego lo bautizaré con el Espíritu Santo y mi poder, dice el Señor de los ejércitos. Hay un velo que se está rasgando en esta nación, el velo de la incredulidad. Bien, yo te recomiendo que es la transmisión donde estoy hablando de este tema, y en particular hablando de Kim Clement, profetizando. Hay más detalles que podemos comentar acerca de esta profecía de Kim Clement. Claro, cualquiera puede decir, bueno, pues quizás le atinó para el primer periodo presidencial, pero igualmente puede fallar para el segundo periodo y quizás se equivoque Kim Clement. Pero la verdad es que es muy difícil. Fue muy sorprendente que él realmente anunciara lo que sucedería en el futuro de 2007, que él profetizó al 2016 en noviembre, que Donald Trump ganó la presidencia. Después, imagínense, de casi 10 años, él se adelantó 10 años, casi 10 años a la elección presidencial. Pues sería muy difícil que, si él oyó de parte de Dios algo tan sorprendente, hubiera escuchado mal que pues solamente ganara el primer periodo. ¿Cómo podría una profecía en parte cumplirse y en parte fallar? Pues eso sería algo realmente sería más bien sorprendente que eso sucediera con una profecía como esta de Kim Clement. Y bueno, pues podemos ver también podemos ver de esta manera también quiero compartir aquí publicaciones que al respecto sobre de este tema. Y por ejemplo también me gustaría mostrarles esta publicación del diario Es. Aquí, el 8 de octubre del 2018 se publicó esta información. Dice, fue y todos estuvieron de acuerdo, un milagro. La inesperada victoria de Donald Trump en 2016 fue obra de Dios, que eligió a un multimillonario, mujeriego y estrella de televisión para restaurar los valores morales de Estados Unidos. Wow, así se refiere. De esta manera el diario Es a la elección, al triunfo en la elección presidencial por Donald Trump. Y dice, este es el argumento de The Trump Prophecy, una película que narra la historia de Mark Taylor, un ex bombero de Orlando obligado a retirarse después de sufrir un trastorno de estrés postraumático. La cinta se estrenó el martes de esta fecha que estamos mencionando, octubre del 2018. Aquí podemos ver la fecha de esta publicación, de este artículo. Quería comentarles acerca de Mark Taylor, que efectivamente aquí nos comenta que es un bombero que también tuvo una experiencia sobrenatural y que le fue revelado en el 2011, o sea, estamos hablando de 5 años antes de la elección de Donald Trump, del triunfo de Donald Trump en la elección presidencial. Entonces nos sigue diciendo, en medio de pesadillas casi reales, con monstruos demoníacos y llamas infernales,
Taylor, este bombero, recibió un mensaje directo de Dios en abril del 2011, mientras cambiaba de canal. Cuando se topó con una entrevista con Donald Trump, escuchó cómo Dios le decía: estás escuchando la voz del próximo presidente. Entonces Mark Taylor se hizo famoso en el 2011 por esta revelación. Se hizo famoso, los medios cubrieron esto, pero la verdad es que en el 2007 Kim Clement ya había profetizado la presidencia de Donald Trump. Dice, y eso fue lo que pasó, aunque 5 años después y tras una campaña religiosa nacional hecha por él, Taylor escribió un libro, The Trump Prophecies, la asombrosa historia real del hombre que vio el mañana, y lo que él dice viene después. En esto es en lo que se basa la película. O sea, que hicieron, yo no sabía que ya habían hecho una película basada en esta revelación de este bombero Mark Taylor del 2011. Y dice aquí, la creencia de que la elección de Trump fue obra de la voluntad divina la comparte más de uno. Franklin Graham, el famoso evangélico conservador, dijo el año pasado, en el 2017, que la victoria de Trump fue el resultado de dicha intervención. Pude sentir, dice Franklin Graham, el hijo del prestigioso evangelista Billy Graham, pude sentir al cruzar el país que Dios iba a hacer algo este año. Y creo que en estas elecciones Dios estuvo presente, dijo al Washington Post. Taylor ha hecho otras afirmaciones a las que llama palabras proféticas. Recuerden que esto lo está cubriendo un diario, un periódico que pues no es religioso, no es cristiano, y ellos de esa forma es como perciben pues cuando Dios está hablando acerca de profecía, está hablando en el futuro. Así que dice, Taylor ha hecho otras afirmaciones a las que llama palabras proféticas, entrecomillado, ¿no? Dice, como por ejemplo que Trump cumplirá 2 mandatos. O sea, fíjate, también este bombero, Mark Taylor, le fue revelado que Donald Trump se iba a reelegir. Dice que el historial falló, que el histórico fallo de la Corte Suprema sobre el aborto en el caso Roe contra Wade será revocado y que las elecciones parciales del próximo mes se convertirán en un tsunami rojo que fortalecerá el control republicano de ambas cámaras del Congreso, lo cual también sucedió. Así que nos dice aquí el diario relata cómo este bombero retirado, Mark Taylor, tuvo una visión donde veía demonios, veía las llamas del infierno y le era revelado que Trump iba a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. También dice aquí en el diario también asegura que Barack Obama será acusado de traición y que Trump autorizará la detención de miles de autoridades corruptas, muchas de las cuales formarán parte de una red satánica de pedófilos. Trump también forzará la liberación de curas, la liberación de medicación, pues a eso se refiere, o de curas para el cáncer y el Alzheimer, que actualmente están siendo bloqueadas por la industria farmacéutica. Wow, qué interesante lo que está comentando aquí el diario acerca de las revelaciones de Mark Taylor en el 2011. Por esa razón les comentaba, queridos amigos, que aquí en México el triunfo de Trump va a tener también una fuerte repercusión política por todo el proceso que se está llevando a cabo por el actual gobierno de López Obrador, que finalmente, como se viene una elección muy importante el próximo año, está buscando sacar el mayor provecho posible de los escándalos de corrupción. Y es que lamentablemente los gobiernos anteriores no están siendo acusados falsamente, en realidad están siendo sacadas a la luz, lamentablemente, acusaciones y pruebas que con las cuales se están integrando expedientes o ya existen en los Estados Unidos y aquí en México respecto a vínculos con el narcotráfico. Por eso se está hablando de la detención del general Cienfuegos hace unas semanas. Por esa razón fue detenido Genaro García Luna y por esa razón están amenazados también, por estas mismas razones, el expresidente Felipe Calderón, Vicente Fox y desde luego el expresidente Enrique Peña Nieto. Todos ellos tienen vínculos con Barack Obama. Por esa razón es que esto que está anunciando Mark Taylor no me sorprendería, y es la razón por la que ellos temen la reelección de Trump y por la cual todo el sistema está en contra de Trump.
Imagínate, ¿ustedes creen que la industria farmacéutica no sepa que el presidente Trump está por liberar medicaciones que han estado bloqueadas para traer curas al cáncer y al Alzheimer? Claro que no les conviene. Y entonces Trump lo que está haciendo es, lo que él ha expresado es que ama a su nación, que es muy orgulloso de ser norteamericano y él quiere hacer todo lo que está en sus manos para hacer nuevamente de los Estados Unidos una gran nación. Por esas razones que está él afectando estos intereses. A mí no me sorprendería. Muchos analistas estaban diciendo que le convenía a Trump poder hacer estas acusaciones contra Barack Obama porque esto desprestigiaría la candidatura de Biden. Y realmente yo también esperaba que antes del día de hoy se sacaran a la luz los escándalos de corrupción que hay o que hubo en el gobierno de Barack Obama. Recuerden que Joe Biden fue vicepresidente en la presidencia de Barack Obama por 2 periodos y desde luego que por eso en México hay mucha indignación en el ejército, en las Fuerzas Armadas, por la detención del general Cienfuegos, porque el general Cienfuegos obtuvo reconocimiento en materia de seguridad y cooperación por el gobierno de los Estados Unidos de Barack Obama. Él recibió reconocimientos que se hicieron públicos, que de mucho prestigio. Entonces ahí podemos ver una red de intereses que puede, desde luego, también en México va a causar graves repercusiones, desde luego, porque será el gobierno, el gobierno de Donald Trump quien juzgará a los expresidentes de México, no el propio gobierno de México, porque desde luego que esto no lo puede hacer el gobierno de López Obrador porque va a ser acusado de perseguir a la oposición y de perseguir a sus adversarios, así que por eso hay una cooperación en esta materia en contra del narcotráfico que le está beneficiando a López Obrador, porque realmente Trump quiere terminar con el narcotráfico, pero desde luego que las agencias como la DEA, la CIA y todo el sistema está involucrado en el narcotráfico en los Estados Unidos. Así que Donald Trump está en verdad perjudicando intereses muy poderosos en los Estados Unidos. Y por eso es que a mí no me sorprendería que Barack Obama fuera acusado de traición y sí se llevado ante la justicia, porque Trump en verdad en un segundo periodo va a estar reloaded, va a ser un Trump reloaded, un Trump recargado. Lo que hemos visto de Trump para un segundo periodo se va a maximizar en todos los aspectos y más en los Estados Unidos. Continuamos comentando y dice, cerca de 1,200 cines de todo Estados Unidos proyectaron The Trump Prophecy. Fíjate, yo no sabía que ya en los Estados Unidos había una película que se llama La Profecía de Trump, y esto me recuerda lo que les leíamos acerca de la trompeta que se va a tocar finalmente, cuando nos habla de la trompeta que se va a tocar y que va a hacer sonar los últimos tiempos, en este último tiempo para el arrebatamiento de la iglesia. The Trump Prophecy, la semana pasada, o sea, estamos hablando del 2018, recuerden, esta publicación es de octubre del 2018, de ya hace 2 años. Dice, habrá más sesiones, dice, de esta película si hay demanda, pero dado que quedaron varias filas de asientos vacíos en el estadio Regal River Ridge en Lynchburg, en Virginia, un centro evangélico conservador, es posible que ya no se necesitan más pases. Pero muchos espectadores sí que elogiaron la película y su extenso colofón de cabezas parlantes que aclamaban el liderazgo de Estados Unidos en el mundo, su fuerte economía, su destreza militar, su defensa a Israel y su piedad generalizada. Porque es verdad, con Donald Trump, en verdad, la economía de los Estados Unidos estaba repuntando, estaba entregando muy buenas cuentas hasta que llegó la pandemia y causó esta crisis económica, pero realmente Trump estaban yendo muy bien las cosas y por eso seguramente muchos van a votar por él nuevamente, porque saben que aunque la pandemia se pudieron haber cometido graves errores en el manejo, finalmente pues es una pandemia que nadie ha podido con ella en todo el mundo y que en todos los países está causando graves daños, así que probablemente los escándalos que también ha tenido Donald Trump, donde su presidencia, el impeachment, que trataron de destituirlo, finalmente la gente ya se curó de los escándalos de Trump
Y todo lo que se diga en contra de él, como que al final de cuentas no es tan importante como lo que ellos han visto en relación al comportamiento de la economía, que la verdad ha tenido crecimiento en los Estados Unidos y que sí realmente la gente estaba teniendo oportunidades de empleo y que estaba teniendo también oportunidades de mayor bienestar. Incluso en la pandemia, un amigo mío pastor en los Estados Unidos, en San Antonio, me decía que cómo las personas estaban recibiendo ayuda del gobierno, recibiendo cheques de ayuda del gobierno federal en medio de la pandemia para que pudieran tener ingreso y poder sobrevivir la crisis económica. Así que Trump ha actuado de esa forma a favor de su país y ha invertido millones y millones de dólares para poder rescatar la economía del país. Así que también eso puede ser un factor a favor suyo en esta elección del día de hoy. Dice el diario Dios está usando a Trump. Sin duda, Dios está usando a Trump para restaurar a los Estados Unidos y hacer que renazca nuestra tierra, dijo la cineasta Katie Robinson. Defiende al hombre común, dice ella, y protege nuestras libertades. Él mismo es un buen hombre, no es perfecto, pero ninguno de nosotros lo somos. Observen cómo a pesar de los escándalos, es más favorable la opinión que el público tiene de Donald Trump. Doug Barringer quedó impresionado con la película. Era escéptico con Trump hasta la noche de las elecciones, dice él, pero lo que le he visto hacer desde entonces me ha llevado a creer que tal vez es un instrumento de Dios. En la mente de Jane Gilligan no cabía la menor duda. Trump es la misma voluntad de Dios. No hay otra forma de explicarlo. Oré, nada más que ellos traducen rezar por orar, pero en realidad en inglés es pray. Oré por él durante la campaña. Mi corazón sabe que fue el mismo Dios quien lo elevó para que se hiciera cargo de nuestro país en esta época. Esta es la convicción que está moviendo a votar a miles y miles de cristianos en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Y por qué el famoso cinturón que le llaman esa región de los Estados Unidos? A esa área donde habitan y viven primordialmente cristianos, está votando a favor de Donald Trump. Donald Trump detuvo el presupuesto, el financiamiento que el gobierno federal estaba dando a Parenthood, esta agencia del aborto, que es un negocio millonario del aborto, y Donald Trump suspendió los fondos y a toda la industria del aborto en los Estados Unidos, que ha causado la muerte de miles de bebés, que ha cortado la vida de seres humanos. La verdad, Donald Trump, por esa razón, tiene el respaldo del voto cristiano en los Estados Unidos. Dice, la película de más de 2 millones de euros ha sido una colaboración entre RealWorks Studios y la Escuela de Cine Liberty University, una institución cristiana evangélica de Lynchburg. Más de 50 estudiantes y 9 miembros de la facultad participaron en la producción. Con estos detalles podemos ver, por tanto, por qué razón Trump tiene el apoyo del voto cristiano y de los pastores y de las iglesias. Dice, pero algunos estudiantes se opusieron a la película por razones teológicas. Lanzaron una petición online para que se cancelase el proyecto. Esta película podría dar una mala imagen a todos los estudiantes de Liberty y a la misma universidad, dice la petición. Mark Taylor dice haber recibido profecías directamente de Dios que no concuerdan con el mensaje de la Biblia según ellos. Y añade, algunos estudiantes de artes cinematográficas han expresado que se sienten desanimados al verse obligados a participar en la promoción de un hombre con el que no están de acuerdo. Muchos no quieren que esa película aparezca en su currículum. Bien, y así podemos ver, podríamos continuar aquí. ¿Qué más dice aquí? Las empresas de redes sociales también se mostraron reacias a asociarse con la película. Es lo que venimos comentando, que todas los medios informativos y todas las empresas que tienen influencia en redes sociales, pues están en contra de Trump y están promoviendo el voto a favor de Biden, sutil o abiertamente. Así que por eso dice, las empresas de redes sociales también se mostraron reacias a asociarse con la película, según cuentan los productores. Según informaciones de Fox News, Facebook consideró que los anuncios de la película eran políticos. Rick Eldridge, director ejecutivo del RealWorks,
y productor de la cinta, a The Guardian, dijo a The Guardian que estaba dirigida a un público conservador, una comunidad religiosa, pero todo estadounidense que ame a su país, dice él, debería apreciar la película y sentirse inspirado al verla. Bien. Observen también este sitio que se llama APG29NU. Me parece que es como danés o holandés. Este sitio, traducido al español, publica esta información. ¿Se hará realidad la profecía de Donald Trump de 2007? Profecía de 2007, Trump será un presidente. Trump es ser un presidente en funciones en dos términos. Está mal traducido al español. Pero lo que quieren decir es que Trump será un presidente en funciones en dos términos, con signos de admiración, hablando de la reelección. Por causa, aquí está mencionando la profecía de Kim Clement. Aquí tenemos a Christer Aberg, que está publicando este artículo en el mes de junio pasado, 10 de junio. Dice, Dios dice, cuando asume el cargo, clamará por el poder del Espíritu. Lo llenaré mi espíritu cuando entre en la oficina y se convertirá en un hombre de oración. En el asiento más alto de su país será un presidente orando, no religioso. Y aquí menciona este sitio también la profecía de Mark Taylor que estamos mencionando. Aquí dice, recientemente publiqué la profecía del bombero retirado Mark Taylor del 2011, que prediqué en detalle que el empresario Donald Trump se convertirá en presidente de los Estados Unidos. Para sorpresa y sorpresa de muchas personas, fue muy bien elegido presidente en 2016. Ahora son casi 4 años y la campaña electoral para el puesto presidencial se está ejecutando nuevamente en los Estados Unidos. Este artículo es de junio pasado, así que ya tiene algunos meses. Del día de hoy, que es la fecha de la elección, hoy martes 3 de noviembre del 2020. Dice, Donald Trump es un presidente muy popular en los Estados Unidos y ha estado haciendo mucho en poco tiempo. Por lo tanto, algunas cosas positivas que benefician la obra de Dios, por ejemplo, para los cristianos y para Israel. Nuevamente el reconocimiento de que la presidencia de Donald Trump ha favorecido los favores de la Biblia, las posturas de la iglesia, de los cristianos y también de la nación de Israel. La profecía de Kim Clement. Hay otra profecía conocida del 2007 de Kim Clement. Fíjate cómo mencionan siempre a Mark Taylor, pero quien lo dijo mucho antes fue Kim Clement, quien también profetiza que Donald Trump será elegido presidente. Kim Clement, quien murió en 2016, como habíamos comentado, unas semanas tan solo de la elección de Donald Trump, sí le tocó ver el cumplimiento de la palabra que Dios le dio, que Donald Trump sería elegido presidente de los Estados Unidos. Bueno, es que recuerden ustedes, desde la pre-campaña en el Partido Republicano, Donald Trump estaba como que en la cola de los precandidatos. Él no era de los candidatos favoritos. De hecho, cuando supimos que él se estaba postulando, lo recordábamos como el productor y el dueño del programa de Apprentice y del dueño de los concursos de Miss Universo, así, o de que era un empresario muy famoso en los Estados Unidos. Esa era la idea que teníamos de Donald Trump cuando él se postuló como precandidato en el Partido Republicano. Pues realmente pues nadie de verdad nadie apostaba porque él pudiera ser nominado para la elección presidencial. Fue una sorpresa desde que él ganó la nominación en el Partido Republicano. Por eso es que esta profecía de Kim Clement es sorprendente. Así que dice aquí de Kim Clement, el autor de este artículo, dice, hay otra profecía conocida del 2007 de Kim Clement, quien también profetiza que Donald Trump será elegido presidente. Kim Clement, quien murió en 2016, fue un destacado líder y profeta de la canción de adoración. La profecía de Kim Clement es muy detallada y predice que Donald Trump será presidente por 2 periodos. Si la profecía es correcta, Donald Trump volverá a ganar las elecciones presidenciales del 2020. Así que aquí sigue el perfil de Kim Clement. Profecía del 4 de abril del 2007 en Redding, California, por Kim Clement. Lo que sucederá es inusual, un cambio directamente en el mercado. Así decía Kim Clement en la profecía.
Si lo desean los medios de comunicación, donde las revistas no tienen más remedio que decir lo que quiero que digan. Así estaba diciendo de parte de Dios King Clement, que las revistas acabarían diciendo lo que Dios quería que ellos dijeran. Trump va a ser una trompeta, dice aquí. Newsweek, mira lo que quiero decir. Newsweek, lo que quiero decir es que Trump va a ser una trompeta, decía King Clement, dice el señor. Trump va a ser una trompeta. Levantaré a Trump para que se convierta en trompeta y a Bill Gates para abrir la puerta a un área financiera para la iglesia, dice el señor. Porque Dios dice, no olvidaré el 11 de septiembre, no olvidaré lo que sucedió ese día y no olvidaré como el que vigila Nueva York, vigilará nuevamente esta nación, dice el Espíritu de Dios. Sucederá que el hombre que coloco en la oficina más alta irá y susurrará mi nombre. Dios dice, cuando asume el cargo, clamará por el poder del Espíritu. Lo llenaré de mi espíritu cuando entre en la oficina y se convertirá en un hombre de oración en el asiento más alto de su país. Será un presidente orando, no religioso, porque dice el Señor, engañaré a la gente, lo haré, como que el Señor estaba diciendo que iba a hacer que las cosas se dieran de tal manera que Trump sería elegido. Dios dice, quien quiera que sea elegido asumirá el cargo y dirá, tiene mal genio. Y es cierto, eso es lo que dicen de Trump, ¿no? Que es una persona agresiva, que es una persona violenta, de mal genio. Porque el Espíritu de Dios dice, sí, puede tener un mal genio, pero traerá muros de protección en esta tierra de una manera mayor y la economía de este país cambiará rápidamente, dice el Señor de los ejércitos. Wow, qué impresionante lo que comenta aquí el autor Christopher Aberg. El 10 de junio de este año, de este artículo, se hará realidad la profecía de Donald Trump del 2007. Bien, y acerca de la trompeta, como les decíamos hace un momento, voy a mencionarlo aquí para no Ahora quiero compartir con ustedes este video de este canal de YouTube que me pareció muy interesante para entender por qué la reelección de Donald Trump está conectada con lo que sucederá en Israel, en Jerusalén, para acelerar el cumplimiento profético, y de esta manera podemos observar que estamos en la recta final del arrebatamiento de la Iglesia de Jesucristo. Voy a compartir este video de Notas del Fin, que es un canal donde me gusta cómo documentan ellos algunos de los temas, como voy a regresar para tener audio. Profecía bíblica. Sí. Hasta establecer varios acuerdos de paz con países árabes que antes eran enemigos. Muy bien, vamos a esperar un momento más a que cargue el video. Yo ya lo había cargado, pero bueno, pues así es. Yo ya lo había cargado y resulta que ahorita hay que otra vez a esperar a que cargue. Vamos a esperar a que cargue un momentito este video, que está muy interesante. Y mientras tanto, quiero preparar aquí también en pantalla esta escritura que había mencionado para ustedes.
Primera de Corintios capítulo 15 sobre la trompeta. Hablando de Trump como la trompeta. Algunos están comentando que lo que está haciendo Donald Trump, sobre todo y particularmente hacia Israel, el apoyo que le está dando, sería esa trompeta de la cual nos habla Corintios 15, que está sonando. No quiere decir que sea no quiere decir que sea exactamente la trompeta, pero nos está diciendo que tiene relación, ¿no? Como que lo que está haciendo Trump a favor de Israel está dándonos el toque de trompeta que hará que se suene, que finalmente suene o se escuche el toque de la final trompeta. Porque aquí en Corintios 15, queridos amigos, querida familia, se nos habla precisamente del toque de ya no de la trompeta. Aquí nos dice que esta es la final trompeta. Por eso es muy importante y este es un indicio y una señal que nos permite entender, bueno, entonces, qué tan cerca estamos del arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué tan cerca estamos? Porque, pues, si hay una trompeta que será la última, necesitamos entonces revisar en la Biblia qué más trompetas hay que tomar en cuenta y dónde son esas trompetas. Y lo que vamos a ver es que una de las fiestas de Israel, una de las fiestas que Dios ordenó celebrar Israel precisamente es la fiesta de las trompetas, desde luego. Y también veíamos en el escenario profético que aquí es donde está el debate también, y lo voy a mostrar, cómo hay 7 trompetas que van a ser tocadas durante la tribulación y la gran tribulación. Así que también, este es algo que no alcanzaremos a comentar el día de hoy, pero tenemos que considerar porque nos está hablando de una trompeta, no habla de un piano, o no está hablando de un tambor, está hablando de una trompeta. Y cuando la Biblia nos habla de esa forma es porque realmente Dios quiere que tengamos un entendimiento. Realmente Dios quiere que tengamos un entendimiento acerca de esto, porque Él no dice por decir algo. Él siempre que dice algo lo dice con un propósito. Así que vamos a ver. Aquí en esta línea de tiempo, como yo le llamo, o en este mapa profético donde podemos tener un panorama de lo que ocurrirá en el último tiempo. Aquí aparecen las trompetas. Aquí podemos ver entonces en esta línea de tiempo, o en este mapa, en este esquema, podemos apreciar entonces el tema de las trompetas. Vamos a esperar a llegar ahí. Aquí tenemos entonces la línea de tiempo, como hemos venido comentando, desde la muerte y la resurrección de Cristo ha transcurrido más de 2000 años. Esta era de la iglesia o de la gracia terminará con el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo, que dará inicio a 7 años de tribulación y gran tribulación en la tierra, mientras en las nubes o mientras la iglesia está con el Señor Jesucristo celebrando las bodas del Cordero y también se estará llevando a efecto el tribunal de Cristo. Y después vemos aquí el regreso del Señor, el regreso de Jesús para reinar sobre la tierra y dar comienzo a este reino de 1000 años, y al final del reino de los 1000 años el comienzo de la eternidad con cielos nuevos y tierra nueva. Esta es la línea de tiempo. Lo que vamos a ver aquí es dentro de los 7 años de juicio de Dios y los 3 últimos años y medio de gran tribulación. Vemos que se abrirán 7 sellos y al final del 7º sello vienen 7 trompetas. Y desde luego al final de la 7ª trompeta dará comienzo los juicios conocidos como una serie de juicios llamados las 7 copas de la ira de Dios. Así que aquí está la controversia sobre el arrebatamiento de la iglesia. Si la Biblia habla de la final trompeta, ¿se está refiriendo a una de las 7 trompetas,
a la última de estas 7 trompetas, porque si el arrebatamiento ocurriría al sonar la última de las 7 trompetas, la iglesia va a vivir los primeros 7 sellos y estaría en la tierra hasta que se toque la 7ª trompeta. Y aquí es donde está el debate, y por eso algunos piensan que el arrebatamiento ocurrirá a la mitad de este tiempo de juicio, y por tanto la iglesia será llevada antes de que comience la gran tribulación, que serán 3 años y medio. Esa es la controversia. A ver cómo nos lo dice Corintios 7. O se refiere a otra trompeta. Y eso es lo que nosotros tenemos que, es otro escenario, tenemos que considerar y estar preparados para ello. Entonces observa aquí cómo nos dice Corintios 15, verso 50. Nos dice, y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Aquí podemos ver la importancia entonces de que ocurra la resurrección para los que murieron en Cristo, y los que aún estemos con vida cuando el Señor venga en el arrebatamiento, seamos transformados de la misma manera que los que resucitaron. Es decir, los que resucitaron recibirán un cuerpo. Resurrección significa volver a vivir con un cuerpo que ya no será un cuerpo mortal, sino será un cuerpo inmortal. El tema de Corintios 15 es describir las características de este cuerpo inmortal, pero aquí nos está diciendo que para heredar el reino, para heredar el reino de Dios, o para ser parte del reino cuando Jesús venga a reinar sobre la tierra, no podemos estar en un cuerpo mortal, porque dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino. Dice, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. O sea, lo mortal no puede estar en lo inmortal. Tiene que haber un cambio en la condición humana, en la condición de aquellos que estamos en Cristo. Entonces dice el verso 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Dice. Observa cómo lo dice. En un momento, dice, en un abrir y cerrar de ojos. Primera de Corintios 15, 52. Esto es el arrebatamiento, que en un pestañear, en un pestañeo, en lo que tú abres y cierras los ojos cuando pestañeas, dice, en ese momento a la trompeta final, y aquí nos habla de una trompeta final. O será Trump la última trompeta porque él será el último presidente de los Estados Unidos, o es Trump la trompeta porque lo que él va a hacer va a detonar el cumplimiento profético para el último tiempo. Eso es lo interesante aquí de la profecía, pero nos está dando indicios, nos está dando señales que tenemos que considerar. Tenemos que, si no entendemos, pues hay que buscar a Dios, como lo hizo Daniel en el capítulo 9, donde dice que él estuvo atento, mirando lo que decía acerca de la restauración de Jerusalén, y se dio cuenta que eran 70 años que habían ya transcurrido y él estaba en vida cuando Dios había anunciado que sería restaurado Jerusalén y que él pondría a Ciro, como dice Isaías 45, y haría que a través de Ciro el Grande fuera dada la orden para restaurar Jerusalén y para reconstruir el templo. Aquí vemos un paralelo de cómo Dios actúa, un patrón, de cómo Dios en verdad anuncia, dice con anticipación lo que él va a hacer. Dice, podemos ver evidencia a lo largo de la Biblia. En el libro de Amós dice, por ejemplo, no hará nada el Señor sin antes avisarle a sus siervos los profetas. O sea, Dios tiene siempre el deseo de que nosotros entendamos lo que va a suceder en el futuro. O por ejemplo, Abraham, cuando Dios estaba por destruir Sodoma y Gomorra, podemos observar cómo Abraham, Dios le avisó a Abraham que iba a destruir Sodoma y Gomorra. Así que ese es un patrón. Dios anuncia antes que las cosas ocurran. Por eso no es sorprendente que ahorita en la iglesia muchos estén teniendo sueños apocalípticos, por así decirlo. Sueños apocalípticos, así como estas son elecciones apocalípticas en los Estados Unidos, porque esta no es una elección más.
Es que muchos piensan que la vida continúa de alguna forma a pesar de la pandemia y que nada más nos tenemos que ir adaptando a una nueva situación. Es que lo que tenemos que despertar y ver, y la Biblia es una luz que nos hace ver lo que no estamos viendo, es que ya no va a ser lo mismo. Ya no es nuevamente un nuevo periodo presidencial el que está en disputa en esta elección del día de hoy. Es que lo que va a ocurrir con esta elección en verdad va a abrir la puerta a acontecimientos que van a cumplir el fin del tiempo. Por eso le llamamos elecciones apocalípticas. No es como, por ejemplo, ocurrió con los que vivimos en Ciudad de México cuando ocurrieron los terremotos del 85 y del 86. Recuerdan, eso fue como apocalíptico para nosotros en México, en la Ciudad de México, no ver a la ciudad devastada, destruida en muchas partes por causa de los terremotos. ¿Y qué fue lo que sucedió? Fue un tiempo de mucha pena, de mucha penuria, pero finalmente las voces que decían que México se iba a levantar nuevamente. Bueno, pues sí, México se levantó nuevamente y recuerdan, hace un par de años hubo nuevamente un terremoto fuerte en Ciudad de México. Recuerdan que causó también graves daños, no como en el 85, 86, pero como que llega un momento en que normalizamos las catástrofes al punto de decir, bueno, pues esto fue terrible, pero ya ha ocurrido antes. Y entonces nada más se trata de que después de algún tiempo volvamos a levantarnos, la vida en algún momento volverá a ser normal, cuando ya la vacuna haya sido probada y esté dando buenos resultados, llegará un momento en que este virus no hará el daño que hoy está ocasionando, el daño que está ocasionando en la salud de las personas. Llegará el tiempo en que será como la influenza del 2009, que tú puedes conseguir antifludez en cualquier farmacia y con eso ya se acabó la influenza estacional. No es lo mismo, es que es lo que muchos creen, que esto ya nada más es darle como la vuelta y todo va a continuar en alguna forma. Créanme que no, ya estamos viviendo realmente un tiempo decisivo en la historia de la humanidad. Así que aquí dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos, dice, la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles, con un cuerpo inmortal. Y nosotros, dice, seremos transformados. Seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Ahora sí vamos a ver si podemos continuar con este video de los 7 hechos históricos, de la presidencia de Donald Trump a favor de Israel. Acelerando el cumplimiento de la profecía bíblica. Desde abandonar el tratado nuclear con Irán, hasta establecer varios acuerdos de paz con países árabes que antes eran enemigos de Israel. Estos son los hechos más destacados de la presidencia de Estados Unidos en beneficio de la descendencia de Abraham. Donald Trump es el 45º presidente de los Estados Unidos de América desde el 20 de enero del 2017. Se declara cristiano, no denominacional, ha defendido la Biblia, que lleva con orgullo en la oficina oval de la Casa Blanca. Ha defendido la vida de los niños desde el vientre de su madre y deplorado el aborto. Se ha manifestado en contra del matrimonio del mismo sexo y defendido a la nación de Israel como ningún otro presidente en la historia de los Estados Unidos. Amado por millones y odiado hasta lo sumo por sus detractores, quienes han buscado quitarlo de la presidencia por todos los medios, desde fabricarle escándalos sexuales hasta hacerle un juicio político buscando su destitución. Los medios de izquierda, llamados por el presidente como noticias falsas, solo publican cosas negativas y jamás o muy pocas veces lo positivo de su gobierno.
Algo hay en Donald Trump que odian sus enemigos, especialmente los de la élite mundial. Se ha opuesto al globalismo y ha optado por el patriotismo y el nacionalismo. Ha logrado grandes avances en su nación y en el resto del mundo. Pero hoy solo te diremos 7 hechos históricos que ha realizado el presidente Donald Trump a favor de Israel y que Dios está utilizando para acelerar el reloj profético. Número 1. Visitó a Jerusalén como presidente de los Estados Unidos y oró en el Muro de los Lamentos, acto que fue visto por muchos rabinos como un cumplimiento profético para la inminente construcción de un tercer templo judío. El lunes 22 del mes de mayo del 2017, Donald Trump se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos en visitar en activo el Santo Sepulcro y el Muro de las Lamentaciones, lugares sagrados del cristianismo y el judaísmo. Hasta el momento sus predecesores habían evitado esta visita, al encontrarse en la zona este de Jerusalén, que según la comunidad internacional es territorio palestino ocupado desde 1967 por Israel y que los palestinos reclaman como la capital de su futuro estado. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, visitó el Muro de las Lamentaciones siendo todavía candidato presidencial y evitó hacerlo durante sus 8 años de mandato, mientras que otros dirigentes como Bill Clinton lo hicieron cuando abandonaron la Casa Blanca y George Bush tampoco lo hizo mientras fue presidente. En el muro, Donald Trump, con la cabeza cubierta, como es preceptivo por una kipá, oró a Dios unos instantes mientras tocaba las grandes piedras de los restos del segundo templo construido en los días de Nehemías y reestructurado por el rey Herodes el Grande, y donde además Jesús enseñó y caminó con sus discípulos. Esta visita del presidente de Estados Unidos es un claro indicativo de que respalda a Israel y que mientras sea presidente estará al lado de los judíos, protegiéndolos de sus enemigos y apoyándoles de cerca. Esto podría sentar las bases para la futura construcción de un tercer templo judío, tal y como lo dice la profecía bíblica en Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27, Daniel 12:11, Mateo 24:15 y Apocalipsis capítulo 11, versículo 1. En todos estos versos, la Biblia declara que al final de los tiempos habrá en Jerusalén un tercer templo judío, y con la visita de Donald Trump al Muro de las Lamentaciones, que fue parte del segundo templo, se podrían sentar las bases para un posible tercer templo en Israel. Ningún otro presidente americano lo había hecho en ejercicio de sus funciones, pero vino Donald Trump, que muchos lo consideran un Ciro moderno, y rompió con esta práctica. Número 2. Propinó un duro golpe a los enemigos de Israel. El 8 de mayo del 2018, el presidente Donald Trump retiró a Estados Unidos del tratado nuclear con Irán impulsado por Barack Obama, donde se le quitaban las sanciones a cambio de limitar sus pretensiones de fabricar armas nucleares. Irán ha prometido en muchas ocasiones borrar a Israel del mapa y quitarle su dominio sobre la ciudad santa de Jerusalén y los territorios bíblicos. Para ello, desde hace ya varios años, ha estado enriqueciendo uranio con el fin de fabricar bombas atómicas y así cumplir con su más anhelado sueño, destruir de una vez por todas a quien llaman el pequeño Satán del Medio Oriente, Israel. Trump, del lado de Israel, restableció las sanciones sobre la nación persa. Con esto frizó miles de millones de dólares que estaban siendo usados para financiar a los enemigos de Israel, Hezbollah en el Líbano y Hamas en la Franja de Gaza, lo que ha significado un duro golpe para el ayatolá Ali Khamenei y la cúpula de poder del país del Golfo Pérsico. La profecía bíblica dice que al final de los tiempos, antes de la invasión de los enemigos de Israel, encabezados por Rusia, Irán y Turquía, Israel se encontraría en tranquilidad y en paz. Así lo dijo el profeta Ezequiel en el capítulo 38, versículo 8. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de los años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente.
En este verso, vemos que Israel estaría confiado en su tierra después de haber retornado de las naciones, y con el hecho de Trump reimponer las sanciones a Irán ya le quita un cierto peso de encima, limitando su capacidad de financiamiento a las facciones terroristas que asediaban a la nación judía. Número 3. Reconoció a Jerusalén como la capital de Israel. El 6 de diciembre de 2017, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció a Jerusalén como la capital de la nación de Israel. En 1995, el Congreso estadounidense aprobó una ley que ordenaba mover la embajada a Jerusalén, pero todos los presidentes desde la época habían retrasado la decisión cada 6 meses. Pero Donald Trump lo prometió en campaña y lo cumplió al pie de la letra sin faltar a su promesa al pueblo de Israel. Número 4. Mudó la embajada americana de Tel Aviv a Jerusalén. El 14 de mayo del 2018, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó mudar la embajada americana que se encontraba en Tel Aviv a Jerusalén en una fecha emblemática exactamente 70 años después de la declaración de independencia de Israel por el primer ministro David Ben-Gurión el 14 de mayo de 1948. La medida tomada por el mandatario para el traslado de la embajada despertó el rechazo de organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas, ONU, la Unión Europea, UE y países árabes y de América Latina al considerar que viola el derecho internacional y pone en peligro la posibilidad de una solución pacífica al conflicto entre los dos estados. Esto fue un hito histórico trascendental que hará que las profecías bíblicas se cumplan en cadena, ya que está profetizado que al final de los tiempos, en la gran tribulación, un líder mundial que saldrá del imperio romano revivido irá a Jerusalén y en el tercer templo judío que será reedificado, se proclamará Dios y exigirá adoración. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4. Jerusalén. Fundada aproximadamente 3000 años atrás, la ciudad de Jerusalén ha sido considerada largamente como una ciudad santa de paz, un concepto involucrado en su nombre. Muchos han considerado que la forma más antigua conocida de Urushalim, significa ciudad de paz, pero ha habido muy poca paz para los residentes de esta famosa ciudad. Irónicamente, a lo largo de los siglos, esta ciudad ha sido el lugar de numerosos conflictos. La ciudad ha sido destruida por lo menos 2 veces, sitiada 23 ocasiones, atacada adicionalmente 52 veces más y recapturada al menos 44 veces. Con el reconocimiento de Jerusalén como la capital de Israel y el posterior traslado de la embajada americana a la Ciudad Santa, Donald Trump deja claro que está dispuesto a avanzar por el camino de restablecer a Israel en el mundo tal y como fue en los tiempos bíblicos. La Biblia profetiza que en la gran tribulación, Jerusalén sería el centro de atención de las naciones y que éstas vendrían con sus ejércitos para combatir contra ella, según vemos en Zacarías capítulo 14, Joel capítulo 3 y Mateo capítulo 24. En Joel capítulo 3 versículo 1 en adelante dice: «Porque aquí, que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel». Verso 17. «Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella». Número 5. Reconoció la soberanía de Israel sobre los altos del Golán, sellando la victoria de Israel en la Guerra de los 6 días de 1967. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció formalmente la soberanía de Israel sobre los altos del Golán, un territorio bíblico que Siria había tenido en su poder y que Israel recuperó en la guerra de 1967.
La decisión fue anunciada por el mandatario de la primera potencia mundial, cuando en pleno festival de Purim anunció que Washington rompería el statu quo en ese territorio. Trump, que ha justificado su decisión por las agresivas acciones de Irán y por los grupos terroristas que actúan contra Israel, ha dado el gran paso definitivo al firmar el decreto por el que se reconoce oficialmente ese territorio como parte de Israel. Número 6. Elaboró un tratado de paz donde le otorga a Israel la mayor parte de su territorio, el Acuerdo de Paz del Siglo. En una conferencia conjunta con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, Donald Trump afirmó que su país estaba tomando un gran paso hacia la paz y afirmó que los palestinos merecen una vida mucho mejor. Además, el mandatario advirtió que esta podría ser la última oportunidad para los palestinos y que se había comunicado con su líder, Muhammad Abbas, para compartir el proyecto. En el Acuerdo de Paz del Siglo figura la creación de un Estado palestino independiente cuya capital esté ubicada en las afueras de Jerusalén Este. Además, se congelará 4 años de desarrollo israelí en la zona que estaría prevista para el Estado palestino. Por otro lado, el plan contempla la anexión por parte de Israel de los territorios de Cisjordania en la frontera con Jordania y otra franja en el oeste, la formalización de los asentamientos establecidos en Cisjordania y el establecimiento de una Jerusalén unificada como su capital. Y número 7. Impulsó el Tratado de Paz de Israel con los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Sudán. Por primera vez en la historia del Israel moderno, y se dice que otros países árabes establecerán la paz con Israel dentro de poco. El martes 15 de septiembre de 2020, en la Casa Blanca, se celebró una ceremonia histórica. Los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein firmaron un pacto de paz para la normalización de sus respectivas relaciones con el Estado de Israel. Un acto diplomático que no sucedía de parte de una nación árabe desde que Jordania dio el paso en 1994. La siguiente nación en hacer la paz con Israel fue Sudán. Desde que Jordania dio el paso en 1994, luego de que los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein firmaran el acuerdo de paz con Israel, el siguiente país en hacerlo fue Sudán. Netanyahu se mostró positivo y complacido por su firma y señaló que se trata de una nueva era. Una era de paz verdadera, una paz que se está expandiendo con otros países árabes, 3 de ellos en las últimas semanas. Además, el presidente de Estados Unidos afirmó que al menos 5 países árabes más firmarían definitivamente acuerdos de paz con Israel y aseguró que esa cifra pudiese aumentar a 10. Estamos trabajando mucho en este momento y estoy involucrado en todos esos acuerdos. La belleza es la paz en el Medio Oriente sin dinero ni sangre, agregó el presidente. La Biblia es clara cuando dice que al final de los tiempos, las naciones harían la paz con Israel, impulsada por un líder que los cristianos conocemos como el Anticristo. Aunque creemos que Donald Trump no es tal personaje, creemos que todo lo que está sucediendo es parte de la profecía bíblica y que esto allanará el camino para que cuando el hijo de Satán aparezca en el mundo, pueda establecer la paz con Israel y las naciones enemigas más rápido y sin estorbo. En Daniel 9:27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, o sea, muchas naciones. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículos 3 dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Los hechos realizados por Donald Trump con Israel son una clara señal de que Cristo está a las puertas y manda un mensaje a la iglesia y al mundo de que es tiempo de prepararnos para su inminente venida. Gracias por ver este video. Queridos amigos, querida familia, de esta manera vamos a terminar esta transmisión especial.
Normalmente estoy compartiendo el día jueves, pero el día de hoy decidí adelantar el día de hoy, martes 13 de noviembre de este 2020, por considerar la importancia que tiene la elección presidencial en los Estados Unidos de Norteamérica el día de hoy, para detonar el cumplimiento profético en los acontecimientos mundiales del fin. Estamos en verdad viviendo la recta final del arrebatamiento de la iglesia. Así que sigan pendientes y seguiremos compartiendo.